Tengo 85 años en este mundo. He enterrado a personas que amé. He sobrevivido cosas que pensé que me matarían. He cometido errores que me costaron décadas de paz. Y hoy lo que estoy a punto de contarte es algo que la mayoría de las personas solo entienden cuando ya es demasiado tarde. Cuando ya no hay tiempo de cambiarlo. Cuando solo queda el peso de haberlo sabido demasiado tarde. Quédate conmigo hasta el final, porque hay una verdad que guardé durante 40 años, una verdad que me costó todo descubrir y que hoy voy a compartir contigo por primera vez. Me llamo Carmen Valerosa. Tengo 85 años. Y no soy una experta, no soy una doctora, no soy nadie especial. Soy simplemente una mujer que ha vivido mucho, que ha llorado mucho, que ha amado mucho y que, después de 8 décadas en este mundo, ha aprendido cosas que ningún libro te va a enseñar. He visto el amor nacer y morir. He visto familias construirse con sacrificio y destruirse con una sola palabra dicha en el momento equivocado. He visto a personas ricas morir solas y a personas humildes morir rodeadas de todo lo que importa. Y hoy quiero sentarme contigo como lo haría una abuela, sin prisa, sin pretensiones, y contarte lo que aprendí. Antes de que sigamos, quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios desde donde me estás viendo. No importa si es de día o de noche donde estás, no importa si estás en tu cama, en tu cocina, en tu trabajo robándole 5 minutos al jefe. Escríbeme. Yo leo esos mensajes. Me toman tiempo, sí, porque ya estos dedos no son los de antes, pero los leo. Y muchas veces, lo que alguien escribe en un comentario me dice más sobre la vida de esa persona que todo lo que esa persona cree estar escondiendo. Así que escríbeme. Dime cómo estás. Dime qué te trajo aquí hoy. Voy a comenzar por el principio. Por el lugar donde todo empezó a salir mal, aunque yo en ese momento pensaba que estaba haciendo todo perfectamente bien. Crié 4 hijos sola. Sin padre en la casa, sin dinero extra en el banco, sin nadie que llegara por las noches a preguntarme cómo me había ido el día. Fui madre, padre, cocinera, enfermera, consejera, chofer y contadora, todo al mismo tiempo, todo con los mismos 2 brazos y el mismo corazón cansado. Y lo hice con orgullo. Lo hice convencida de que eso era lo que significaba ser buena madre. Que una buena madre se borra a sí misma. Que una buena madre no tiene necesidades propias. Que una buena madre existe únicamente para que los demás florezcan. Esa fue mi primera equivocación. Y tardé 40 años en entenderlo. Recuerdo un mayo de hace muchos años, cuando mi hijo más pequeño, Carlos, se graduó de la universidad. Ingeniería. El cuarto de mis hijos en terminar una carrera universitaria. Yo estaba sentada en una de esas sillas plegables de metal que te dejan el respaldo marcado en la espalda. El gimnasio olía a cera de piso y a café de máquina. A mi alrededor había familias enteras, abuelos, tíos, primos, todos con sus cámaras, todos gritando nombres, todos llorando de una alegría que llenaba el lugar como si fuera algo tangible, algo que podías tocar con las manos. Yo estaba sola. Y no me importó. En ese momento no me importó, porque yo pensé que había ganado. Pensé que ese momento era la prueba de que había hecho todo bien. 4 hijos, 4 carreras universitarias. Ninguno en la cárcel, ninguno con vicios, ninguno perdido. Cuando Carlos subió a recoger su diploma con esa sonrisa que tenía desde que era bebé, yo me puse de pie y aplaudí sola en mi fila vacía hasta que me dolieron las palmas. Y me dije a mí misma, lo lograste, Carmen. Lo lograste tú sola. Pero lo que no entendí ese día, lo que no entendí hasta mucho, mucho después, es que también había sembrado sin querer una semilla muy peligrosa. Les había enseñado a mis hijos que mamá no necesita nada. Que mamá siempre está bien. Que mamá es fuerte. Que mamá no se queja. Y ellos, pobrecitos, aprendieron esa lección también como aprendieron todo lo demás que les enseñé. Déjame contarte sobre los domingos. Porque los domingos eran mi religión particular, mi manera de mantener unida a la familia que había construido con tanto esfuerzo. Todos los domingos durante 15 años, yo comenzaba a cocinar a las 9 de la mañana. Arroz con pollo para Ana,
que lo pedía desde que tenía 5 años. Frijoles negros para Miguel, que decía que los míos eran los únicos que sabían bien de verdad. Yuca frita para Sofía, porque desde pequeña le encantaba y porque el olor de la yuca friéndose la hacía cerrar los ojos de una manera que a mí me llenaba el corazón. Y siempre, siempre un flan de coco para el postre, porque Carlos era capaz de comerse media bandeja él solo si yo no lo vigilaba. Ponía la mesa para 8 personas. 8 platos, 8 vasos, 8 sets de cubiertos. Doblaba las servilletas con cuidado. Ponía una flor en el centro de la mesa, aunque fuera una flor del jardín, aunque fuera lo más simple del mundo. Y luego esperaba. Limpiaba el mismo mostrador 17 veces mientras miraba por la ventana de la cocina, esperando ver un carro conocido en la entrada. A veces venían 2, a veces 3, pocas veces los 4 al mismo tiempo. Y yo nunca decía nada cuando no venían. Nunca llamaba a preguntar dónde estaban. Guardaba la comida en recipientes con sus nombres escritos con marcador negro, uno para cada uno, por si acaso pasaban más tarde, por si acaso se acordaban. La mayoría de las veces esos recipientes se echaban a perder en el refrigerador. Pero yo seguía poniendo la mesa para 8. Semana tras semana, año tras año, porque en mi mente dejar de hacerlo era rendirse. Era admitir que algo había salido mal. Y yo no quería admitirlo. Todavía no. Hubo un domingo de agosto que guardo en la memoria como uno de los días más perfectos de mi vida. Ana vino con su hija mayor, que tendría unos 8 años en ese entonces. Las 3 nos pusimos a doblar sábanas en la sala, y las esquinas no nos quedaban bien, y nos reíamos de eso, las 3 juntas, con esa risa que nace de la barriga y que no tiene ningún motivo especial más que el placer de estar juntas. La tarde entraba por las cortinas amarillas de la sala y lo pintaba todo de un color dorado que hacía que todo pareciera permanente. Como si ese momento fuera a durar para siempre. Mi nieta me decía abuela Carmen con una voz que sonaba como música. Me pedía que le contara cómo era su mamá cuando era pequeña. Y yo le contaba y Ana se reía y protestaba, mamá, no le cuentes eso, y mi nieta se reía más, y yo pensé en ese momento, esto es la vida. Esto es lo que importa. Estas 3 generaciones de mujeres en esta sala, riéndonos de sábanas que no queremos doblar bien. Y yo estaba tan segura, tan absolutamente convencida de que eso era la regla y no la excepción. Que esos momentos iban a seguir llegando. Que yo era el centro al que todos regresaban cuando necesitaban calor, historias, comida, amor. No quiero que sigas pensando que mis hijos son mala gente. Eso es importante que lo entiendas. No lo son. Son personas buenas que cometieron el mismo error que cometen millones de personas buenas en el mundo entero, dejarse llevar por la corriente de sus propias vidas sin darse cuenta de lo que estaban dejando atrás. El primer síntoma llegó tan suavemente que casi no lo noté. Miguel me llamaba todos los martes. Era un ritual que teníamos desde hacía años. Hablábamos de todo y de nada, de su trabajo, de los niños, de si había llovido mucho esa semana. Conversaciones normales, conversaciones de madre e hijo, esas que no tienen un propósito especial más que el de simplemente estar en contacto, simplemente recordarle al otro que existe, que importa, que no estás solo en el mundo. Un martes me dijo, mamá, no puedo hablar ahora, y colgó antes de que yo pudiera contarle sobre los resultados de mi cita con el cardiólogo. Me quedé parada en mi cocina con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado, ese zumbido pequeño y sordo que de repente me pareció el sonido más cruel que había escuchado en mucho tiempo. Me pregunté si había dicho algo malo, si había hablado demasiado la semana anterior, si lo había aburrido sin darme cuenta. Me pregunté si era mi culpa. Siempre terminaba preguntándome si era mi culpa. Y Miguel no llamó al día siguiente para preguntarme por la cita. Ni al otro. Y yo no lo llamé a él porque no quería ser una carga, porque no quería ser la madre pegajosa, la madre que persigue a sus hijos adultos con sus preocupaciones de anciana. Así comenzó algo que durante mucho tiempo no supe nombrar. Empecé a cronometrar las visitas sin querer. 2 horas en Navidad. 1 hora para mi cumpleaños.
45 minutos cuando nacía un nuevo nieto y venían a contarme las noticias. Los abrazos se fueron volviendo más rápidos. Los te amo, mamá, empezaron a sonar como disculpas, como algo que se dice de camino a la puerta porque es lo correcto, no porque nazca de adentro. Yo empecé a prepararme para sus visitas de una manera que me da vergüenza recordar ahora. Ensayaba conversaciones en mi cabeza. Practicaba cómo hacerme más interesante, cómo hacerme más útil, cómo hacer que valiera la pena el tiempo que me daban. ¿Debía preguntarle a Miguel por el trabajo? ¿O eso era ser entrometida? ¿Debía contarle a Ana sobre el vecino nuevo? ¿O eso era demasiado trivial? ¿Debía mostrarle a Carlos las fotos que había encontrado de cuando eran niños? ¿O eso era manipularlo con la nostalgia? Me había convertido en alguien que mendigaba atención sin saber que lo estaba haciendo. Y me mentía a mí misma todos los días. «Están ocupados», me decía mientras doblaba servilletas para una cena que tal vez nadie vendría a comer. Eso es normal. Eso es lo que pasa cuando críales bien, se van a vivir sus propias vidas. Que tus hijos no te necesiten es el mayor éxito de una madre. Eso me repetía. Pero hay una diferencia enorme entre no necesitar a tu madre y no querer estar con ella. Y esa diferencia, esa distancia sutil pero brutal, tardé mucho en aceptarla. En diciembre de un año que no voy a olvidar, compré regalos para mis 4 hijos y para mis 7 nietos. Los envolví en sus colores favoritos, cada uno con su papel especial, cada uno con su moño. Los puse bajo el árbol el 1 de diciembre porque me gustaba verlos ahí durante todo el mes, me gustaba imaginar las caras que pondrían cuando los abrieran. Las luces del árbol parpadeaban sobre los paquetes mientras yo tomaba café de una taza vieja que Ana me había regalado cuando tenía 12 años. La mejor mamá del mundo, decía la taza. La cerámica ya estaba un poco despostillada en el borde. Esa Navidad nadie vino. Hubo una llamada de Ana diciendo que los niños estaban resfriados y que mejor esperaban. Una de Carlos diciendo que habían surgido planes con los suegros. Un mensaje de texto de Miguel, un mensaje de texto, no una llamada, un mensaje de texto, diciendo que el próximo año seguro veníamos todos juntos. Sofía no llamó. Yo guardé los regalos en bolsas de plástico y los metí al closet. Los di en enero cuando fui a visitar a Ana. Ella los recibió con una sonrisa y dijo que bueno, mamá, gracias, y eso fue todo. No hubo conversación sobre la Navidad que no pasó. No hubo explicación adicional. No hubo nada. Y yo no dije nada tampoco. Porque decir algo habría sido admitir que me dolió. Y yo no quería ser la madre que se queja. La madre que hace sentir culpables a sus hijos. La madre que echa en cara lo que da. Quédate conmigo porque lo que voy a contarte ahora es la parte que más me costó admitir. Es la parte que guardo como la lección más cara que pagué en esta vida. El cumpleaños de mis 80 años llegó en agosto. Yo hice un pastel. Compré gorros de fiesta de papel, de esos de colores brillantes que parecen de niños pero que a mí me hacen reír. Preparé la cámara. Limpié la casa como si viniera el presidente. Y esperé. Carlos llegó. Solo Carlos. Llegó 45 minutos tarde con un ramo de flores que todavía tenía la envoltura de celofán de la floristería de supermercado y la etiqueta del precio pegada en el tallo. Me dio un abrazo que duró exactamente lo que dura una cortesía, 3 segundos, 4 tal vez, y me dijo feliz cumpleaños mamá con una voz que sonaba sincera y agotada al mismo tiempo. Yo puse los gorros de fiesta sobre la mesa. Los dos nos veíamos ridículos con esos gorros de papel, él con su traje de trabajo todavía puesto, yo con mi delantal de cocina. Tomamos fotos. Comimos pastel. Hablamos de sus hijos, de su trabajo, de nada importante. Y cuando se fue me quedé parada en la puerta viendo alejarse su carro, y por primera vez en muchos años me permití pensar lo que había estado evitando pensar durante tanto tiempo. Esto es lástima. No es amor. Es obligación. No vino porque quería estar aquí. Vino porque se habría sentido culpable si no viniera. Y hay algo en esa verdad que duele de una manera que no tiene nombre.
Que el amor de tu propio hijo se haya convertido en algo que hace por disciplina, por obligación, por no cargarse con la culpa de no hacerlo, eso duele de una manera que te cambia por dentro. Pero el golpe final, el que de verdad me hizo ver todo con claridad, llegó 3 semanas después. Estaba revisando mi teléfono una tarde cuando vi en redes sociales unas fotos de la hija de Ana. Mi nieta había ganado un concurso de deletreo en su escuela. Había fotos de la celebración, una cena familiar con globos y pastel y todos riendo. Una foto donde aparecían Ana, su esposo, los otros niños, los abuelos paternos. Mi silla estaba vacía. No había sido invitada. Me quedé mirando esas fotos en la pantalla de mi teléfono durante mucho tiempo. La sala estaba oscura, yo no me había levantado a prender la luz y la pantalla brillaba azul en esa oscuridad. A través de la pared podía escuchar el televisor de mi vecina, algún programa con risas grabadas. Y yo pensaba 46 años. 46 años le enseñé a esa niña, su madre, a leer. La ayudé con cada tarea. Estuve en cada enfermedad, en cada susto, en cada momento difícil. Y ahora no pueden decirme cuando mi propia nieta tiene un logro. Me había vuelto invisible en mi propia familia. Y lo peor, lo que más me dolió cuando finalmente lo admití, es que yo lo había sabido por mucho tiempo. Lo había sabido por meses, tal vez por años. Pero era más fácil seguir fingiendo que todo estaba bien, seguir cocinando para 8, seguir poniendo flores en la mesa, seguir esperando, que admitir la verdad en voz alta. Porque decir la verdad en voz alta hace que sea real. Y yo no quería que fuera real. La Nochebuena de ese año fue el momento en que todo se rompió del todo y al mismo tiempo, paradójicamente, fue el momento en que todo comenzó a sanar. Estaba sentada en mi cocina con un jamón en el horno para 8 personas que no iban a venir. Eran las 10 de la noche. Las 8 sillas alrededor de mi mesa estaban vacías. La casa olía a clavo de olor y a naranja y a todo lo que se supone que debe oler la Navidad, y sin embargo nunca en mi vida me había sentido tan sola. El teléfono rojo que tenía colgado en la pared de la cocina, ese teléfono viejo que había estado ahí desde que los niños eran pequeños, brillaba bajo la luz de la cocina como una acusación. Me puse a contar las servilletas que había doblado esa mañana. 24 servilletas rojas dobladas en forma de triángulo, puestas con cuidado al lado de cada plato. 24 servilletas para una cena que nunca iba a pasar. Y ahí, sentada sola en mi cocina a las 10 de la noche de Nochebuena, conté esas servilletas y finalmente me permití decir la verdad en voz alta. Me han tomado por sentada. No lo dije con rabia. Lo dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Como cuando finalmente dices en voz alta algo que has sabido en silencio durante mucho tiempo y al decirlo ya no tiene el poder de destruirte, porque ya lo has cargado tanto tiempo que se ha vuelto parte de ti. Pero luego pensé algo más. Algo que fue más difícil todavía. Yo hice esto posible. Yo se lo permití. Yo les enseñé que mamá siempre estaría ahí sin importar nada. Que mamá nunca se quejaría. Que mamá no tenía necesidades propias. Que mamá existía para hacer sus vidas más cómodas y que no había consecuencias por tomarla por sentada. Yo construí esa dinámica ladrillo por ladrillo durante 40 años, convencida de que eso era amor. Y ellos simplemente aprendieron a vivir dentro de ella. No los culpo. No me culpo a mí misma tampoco, no de la manera en que me culpaba antes, esa manera oscura y dolorosa. Simplemente lo entendí. Y entenderlo fue el primer paso hacia algo que no esperaba encontrar a los 80 y tantos años de vida. El 2 de enero a las 6 de la mañana, antes de que saliera el sol, me levanté en camisón y fui a la cocina. Agarré ese teléfono rojo con las 2 manos y lo arranqué de la pared. El plástico hizo un ruido seco, pequeño, casi insignificante. Y el silencio que vino después no se sintió vacío. Se sintió limpio. Se sintió como el primer sorbo de aire después de haber aguantado la respiración durante mucho tiempo sin darte cuenta de que lo estabas haciendo. No voy a rogar por amor, le dije a mi cocina vacía. No voy a encogerme para caber en los rincones de sus vidas ocupadas. No voy a seguir midiendo mi valor por cuántas llamadas recibo o cuántas visitas duran más de 1 hora.
Y por primera vez en 40 años sentí algo que al principio no supe identificar. Tardé varios días en darle nombre. Era libertad. No la libertad de no tener responsabilidades ni vínculos. Era algo diferente. Era la libertad de recordar que yo existía más allá de mi función como madre. Que era una persona completa antes de que naciera Miguel. Que seguía siendo una persona completa ahora. Las primeras semanas fueron extrañas. Me despertaba por las mañanas y mi primer pensamiento ya no era a quién llamo hoy, qué hago para que vengan, cómo me hago útil. Mi primer pensamiento era qué quiero hacer hoy. Y eso que parece tan simple era algo que no había experimentado en décadas. Era aterrador y era maravilloso al mismo tiempo, como pararse al borde de algo muy alto y sentir vértigo, pero también sentir la brisa. Dejé de comprar comida para 8. Empecé a cocinar para mí, solo para mí, con el mismo cuidado con que antes cocinaba para toda la familia. Me hacía mi plato favorito aunque fuera martes por la tarde y no hubiera nadie para quien hacerlo especial. Resulta que cuando cocinas para ti misma con atención y cariño, la comida sabe diferente. Sabe a respeto propio. Dejé de limpiar la casa como si fueran a llegar visitas. Empecé a tenerla ordenada de una manera que me hacía sentir bien a mí, no de una manera diseñada para impresionar a nadie. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Dejé de revisar el teléfono cada 5 minutos. Y algo ocurrió que no esperaba. La casa no se sintió más vacía. Se sintió mía. Se sintió como un lugar donde yo vivía, no como un lugar donde yo esperaba. Mi vecina Rosa fue la primera en notarlo. Un día que nos encontramos en el jardín me miró con esa mirada atenta que tienen las personas que te conocen de verdad y me dijo: Carmen, te ves diferente. Más relajada. Más tú. Yo no supe cómo explicarle en ese momento que había dejado de vivir en el tiempo condicional. Que había dejado de construir mi vida alrededor de los si acaso y los tal vez. Si acaso vienen este domingo. Tal vez para mi cumpleaños. Tal vez el próximo año. Había empezado a vivir en el tiempo presente. Hoy voy a caminar. Esta tarde voy a leer. Esta noche voy a sentarme en el jardín a escuchar los grillos. No era que hubiera dejado de querer a mis hijos. Jamás podría dejar de quererlos. El amor de una madre no funciona así, no tiene un interruptor que puedas apagar cuando te lastiman. Pero había aprendido algo que nadie me había enseñado en 85 años de vida. Que quererlos a ellos y quererme a mí no eran cosas opuestas. Que podía hacer las dos al mismo tiempo. Y que quererme a mí misma no era egoísmo. Era la base sobre la que todo lo demás tenía que construirse, y la había ignorado durante 40 años. Quiero que te quedes conmigo un momento más, porque lo que voy a contarte ahora es la parte que más me costó llegar a entender. La parte que creo que tú también necesitas escuchar si estás en un lugar parecido al que yo estaba. 6 meses después de aquel 2 de enero, estaba en mi patio trasero plantando tomates. Era una mañana de verano, todavía fresca, con ese olor a tierra mojada que a mí siempre me ha parecido el olor más honesto del mundo. Estaba de rodillas en la tierra, con las manos sucias, acomodando las plantas pequeñitas en sus hoyos, cuando me di cuenta de algo. No estaba pensando en quién iba a ayudarme a comerlos. No estaba pensando en si Carlos vendría en agosto cuando maduraran. No estaba pensando en nada de eso. Solo estaba pensando en las plantas, en la tierra, en la mañana, en el cardenal que se había posado en mi cerca y estaba cantando una sola nota clara y sostenida, como si tuviera todo el tiempo del mundo para cantarla. Y pensé: soy feliz. Ahora mismo, en este momento, soy feliz. No feliz porque alguien me hizo feliz. No feliz porque alguien llegó o llamó o recordó. Feliz porque yo estaba aquí en mi tierra con mis manos plantando algo que iba a crecer, y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Eso fue lo que tardé 85 años en aprender. Que la felicidad que depende enteramente de otras personas, aunque esas personas sean tus propios hijos, aunque las hayas amado más que a tu propia vida, esa felicidad es frágil como el vidrio.
porque las personas tienen sus propias vidas, sus propios dolores, sus propios horarios y sus propias maneras de amar que no siempre se parecen a lo que necesitas recibir. Y si construyes toda tu paz sobre la base de lo que ellos te den, vas a vivir a merced de algo que no puedes controlar. Pero la felicidad que nace de adentro, la que encuentras cuando plantas un tomate un martes por la mañana sin ninguna razón especial más que el gusto de ver crecer algo, la que sientes cuando te haces tu desayuno favorito un domingo y lo comes despacio, sin apuros, sin esperar que suene el timbre. La que aparece cuando llamas a tu vecina Rosa y le preguntas si quiere caminar al parque porque te gusta su risa y el parque está bonito en esta época del año. Esa felicidad es tuya. Nadie puede quitártela. Nadie puede olvidarse de dártela. Nadie puede llegar tarde con ella o dártela envuelta en obligación. Esa felicidad es lo que encontré al final de todo este camino. Y te juro que no la cambiaría por nada. Ahora quiero contarte algo sobre el amor. Sobre lo que el amor de verdad significa, porque creo que muchos de nosotros lo hemos confundido durante mucho tiempo con algo que no es amor. Yo pensé durante décadas que amor significaba entrega total. Que amor significaba borrarme a mí misma. Que cuanto más me borraba, cuanto más daba y menos pedía, más amaba. Y que si alguna vez sentía que el amor no me era devuelto de la manera que esperaba, el problema estaba en mí, en que no había dado suficiente, en que debía intentarlo más. Esa idea me costó 40 años de paz. El amor verdadero, el que he llegado a entender a esta altura de mi vida, no funciona así. El amor verdadero no borra a la persona que ama. No la convierte en sombra. No la vuelve invisible. El amor verdadero convive con el respeto propio, con los límites, con la capacidad de decir esto me duele, esto necesito, esto ya no puedo seguir soportando. Yo nunca les dije a mis hijos que me dolía cuando no venían. Nunca les dije que necesitaba más. Nunca les puse ningún límite porque creía que poner límites era ser egoísta. Y al no poner ningún límite, al no decir nunca nada, les mandé un mensaje muy claro sin palabras: mamá no tiene necesidades, mamá no se queja, mamá aguanta todo. Y ellos me creyeron. No los culpo. Eran mensajes muy consistentes que yo enviaba con mucha convicción. ¿Por qué iban a dudar de ellos? Si hay algo que quisiera que llevaras de esta conversación, si hay una sola cosa, es esta. Decir lo que necesitas no es debilidad. Poner un límite no es egoísmo. Y amar a alguien con toda tu alma no significa que tengas que anularte para hacerlo. Puedes amar profundamente y seguir siendo tú misma. Puedes ser la mejor madre del mundo y seguir teniendo necesidades propias. Puedes querer a tus hijos con toda tu vida y al mismo tiempo exigir que te traten con dignidad. De hecho, creo que esas cosas no solo pueden coexistir, sino que tienen que coexistir. Porque cuando te borras a ti misma por amor a los demás, no eres un ejemplo de amor para ellos. Eres un ejemplo de autoabandono. Y eso también lo aprenden. Lo aprenden en sus propias relaciones, en cómo se tratan a sí mismos, en cómo dejan que los traten. Las cosas que les enseñamos a nuestros hijos no son solo las que les decimos con palabras. Son las que les mostramos con cómo vivimos. Hoy es una mañana de esas que tienen luz buena. Esa luz de las primeras horas que entra horizontal por las ventanas y hace que todo parezca más nítido, más real. Estoy tomando mi café despacio. No tengo prisa. No tengo que ser nadie para nadie en las próximas horas, y eso ya no me asusta como me asustaba antes. Antes el silencio de la mañana me pesaba como una condena. Ahora me pesa como una bendición. Esta tarde voy a llamar a Rosa para ver si quiere caminar al parque. No porque esté sola y necesite compañía, sino porque me gusta su manera de reírse de las cosas pequeñas y porque los árboles del parque están preciosos en esta época del año y porque caminar con alguien que te hace bien es uno de los placeres más sencillos y más verdaderos que existen. Si alguno de mis hijos llega hoy, será bienvenido. Eso no ha cambiado. El amor que les tengo no ha cambiado. La puerta de esta casa siempre ha estado abierta para ellos y siempre lo estará. Pero ya no vivo organizando mi existencia alrededor de la posibilidad de que lleguen.
Ya no cocino para 8 cuando solo somos uno. Ya no cuento los minutos que se quedan. Ya no ensayo conversaciones para ser más interesante. Soy quien soy. Y quien soy es suficiente. Es más que suficiente. Hace algunas noches tuve un sueño que al despertar me quedé pensando mucho tiempo. Soñé conmigo misma a los 25 años, antes de que naciera Miguel, antes de que comenzara todo lo que vendría después. Estaba parada en una playa que nunca he visto en la vida real, con un vestido amarillo que nunca tuve, riéndome de algo que al despertar no recordaba. Pero lo que sí recordaba, lo que se quedó conmigo cuando abrí los ojos, era la sensación. Una ligereza en el pecho. Una ausencia completa de peso. Una sensación de que el futuro era algo que llegaba hacia mí con posibilidades, no algo que yo tenía que cargar sola sobre mis hombros. Libertad. Eso era lo que sentía en ese sueño. Y lo curioso es que al despertar, al quedarme quieta en mi cama mirando la luz del amanecer por la ventana, me di cuenta de que esa sensación no había desaparecido del todo al despertar. Que algo de ella se había quedado. Que a los 85 años, después de todo lo que viví, después de todas las esperas y las decepciones y las servilletas dobladas para nadie, había encontrado algo parecido a esa ligereza. No idéntico. La vida deja marcas y esas marcas no desaparecen. Pero parecido. Suficientemente parecido para que cuente. El amor verdadero no necesita audiencia. El amor verdadero no mantiene marcadores. El amor verdadero no se mide en llamadas telefónicas o en tiempo de visitas o en quién llegó primero y quién se fue antes. El amor verdadero, el que de verdad vale algo, empieza por casa. Empieza por uno mismo. Tardé 85 años en entender eso. Y ojalá tú puedas entenderlo antes. Ojalá que si estás esperando que alguien te valide, que alguien llegue a darte lo que tú te mereces, que alguien finalmente te vea de la manera en que necesitas ser vista, ojalá que puedas empezar hoy a darte eso tú mismo. No porque los demás no importen, sino porque tú importas demasiado para poner tu paz en manos de alguien que tal vez no sabe cómo cuidarla. Antes de que nos despidamos, quiero pedirte algo. Si este tiempo juntos te sirvió de algo, si algo de lo que dije hoy resonó en algún lugar dentro de ti, dale a este vídeo un me gusta. No por mí, sino porque ese gesto pequeño ayuda a que estas palabras lleguen a alguien más que tal vez las necesita tanto como tú las necesitabas hoy. Y suscríbete si quieres seguir teniendo estas conversaciones. No te voy a prometer espectáculo ni ruido. Te prometo honestidad. Te prometo lo que aprendí a costa de vivir mucho y de equivocarme con frecuencia. Y ahora quiero dejarte con una pregunta. No tienes que responderla ahora mismo. Puedes pensarla esta noche antes de dormirte, puedes pensarla mañana cuando estés haciendo algo ordinario y de pronto te encuentres a ti mismo en un lugar quieto por dentro. La pregunta es esta. Si pudieras sentarte hoy con la persona que eras hace 10, 20, 30 años, esa persona que estaba en el medio de su vida sin saber todavía cómo iba a terminar la historia, ¿qué le dirías? ¿Qué verdad le darías que habría cambiado el camino? ¿Qué cosa le dirías que hoy sabes con certeza y que entonces no sabías todavía? Escríbemelo en los comentarios. Leo cada palabra. Y tal vez tu respuesta sea exactamente lo que alguien más en este mundo necesita leer hoy. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Fue un honor compartir este tiempo contigo. Yo soy Carmen Valerosa. Tengo 85 años. Y por fin, después de toda una vida, estoy en paz conmigo misma. Eso, te lo juro, es suficiente. Es todo lo que necesitaba.